Luis Fernando Cueto Chavarría nació en Chimbote el 19 de marzo de 1964. Estudió su secundaria en el Colegio Mundo Mejor. Se recibió como abogado en 1987. Él entonces llegó a estudiar Derecho y Literatura e ingresa para costear sus estudios a la ahora extinta Policía de Investigaciones del Perú, siendo destacado a prestar servicios en zona de emergencia Ayacucho, en la época de la convulsión interna, circunstancia que más adelante se verá reflejada en alguno de sus libros. En su carrera como literato, iniciada a los 25 años, Cueto ha transitado por la mayoría de géneros literarios, como la poesía, el cuento, la novela y el ensayo. Cueto ha publicado los libros de poesía Labra Palabra, Río Santa Editores 1999. Raro Oficio, Río Santa Editores 2001. En agosto del 2005 incursiona en la novela, llegando a publicar la novela Lancha Varada, el 6 de diciembre del 2006, fecha del centenario de Chimbote. Asimismo, publicó la novela Llora Corazón, ambas novelas bajo el sello de Río Santa Editores. En el 2009, publicó la novela Días de Fuego, bajo la condición de Río Santa Editores y Editorial San Marcos. Con esta novela, obtiene el segundo lugar en el concurso de novela política Premio Pasacalle. Ganó el Premio Copé Oro Internacional en Novela 2011. Con ese camino existente, esta creación narrativa se ve influenciada de su vivencia como policía de investigación en el Ayacucho de los 80. Luego publicó Los Chuchán Boys, Río Santa Editores 2012. A este le seguiría la novela Rosaura Albina, Santuario Editorial y Fondo Editorial de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 2014. También incursiona en el cuento con El Hereje, Editorial Trascender 2018. Asimismo, su relato La venganza de John Lennon quedó finalista en el Premio Copé de Cuento del 2018. Publicó Balada para los Arcángeles, Peisa 2019 y Cosecha de Tiburones, Distrito 93 2021. En el género ensayo, ha publicado El mito de Orfeo, El libro de la resistencia, entre otros. Radica en el viejo continente, donde ha culminado en la Universidad de Barcelona la maestría en estudios avanzados de literatura española e hispanoamericana y es doctorando en filología en la misma universidad. Colabora constantemente con revistas y diarios con artículos sobre temas literarios y políticos. Bueno, vamos a iniciar la entrevista. Y bueno, me gustaría iniciar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué le motivó a abrirse paso a la escritura? Porque no es fácil vivir como escritor. Bueno, yo tenía inclinaciones como lector desde muy chico. Tuve la fortuna de tener padres lectores. Entonces viví en una casa que tenía una gran biblioteca. Todo el tercer piso de mi casa era una biblioteca de paredes colmadas de libros, ¿no? Yo me imagino que mi padre tendría una colección de 4.000, 5.000 libros. Y ahí yo empecé leyendo, pero todavía no tenía yo determinado que iba a ser escritor. Cuando estuve en la universidad hacía poesía. Algunos de mis poemas están en mis primeros poemarios. Yo me decidí a escribir ya cuando, a raíz que fui destacado a las zonas de emergencia y pude conocer de algunas historias, ¿no?, cruentas, dolorosas, y en algún momento yo me hice la promesa a mí mismo de que eso se tenía que conocer, tenía que dar a conocer eso, ¿no? Entonces, allí yo asumí firmemente que iba a ser un escritor. Pero no escribí directamente esas historias, sino que escribí otros libros anteriores. Procesar esas experiencias de violencia, del conflicto armado, a mí me llevó casi 20 años para poder escribir Días de Fuego y Ese Camino Existe, ¿no? Porque siempre hay una distancia entre los hechos y la ficción.
Entonces se requiere transportar eso a la novela y darle otro cauce. Entonces que no sea un testimonio de parte, sino que de alguna manera pueda aspirar a ser una obra de arte literaria. Y eso es lo que yo quise hacer, ¿no? Y antes de eso yo escribí pues otras novelas como Llora Corazón y Lancha Varada, ¿no? Que fueron mis primeras novelas. Eso es, creo que en el fondo eso es lo que hace un escritor. Un escritor es una persona que como todas pasa por este mundo, pero quiere dejar testimonio de su paso. Correcto. Bueno, la siguiente pregunta que también veo necesaria es, ¿cuándo fue el momento en que usted se preguntó y ya se dijo, no, ya es momento de dedicarme estrictamente solamente a escribir, ¿no? Porque una cosa es ponerse a escribir realizando otros oficios y otro ya dedicarse estrictamente a la escritura, ¿no? Como ahora se dedica, maestro. Yo estudiaba y trabajaba y también escribía. Hacía capítulos que yo en ese entonces no sabía si en algún momento se irían a publicar. Yo me recibí de abogado y ya me retiré de la policía en el año 92. Entonces trabajaba en un estudio jurídico en Lima y iba a mi tierra, Chimbote, y mi padre me conseguía clientes. Entonces cuando yo llegaba de vacaciones, en vez de tener vacaciones, trabajaba, veía juicios. Entonces vi que me estaba haciendo de una cartera y que me conocían, y en ese tiempo Chimbote tendría no más de 50 abogados, ¿no? Y en Lima siempre pues había miles y era más difícil trabajar. Entonces pensé que me podía ir mejor. Yo estaba en Chimbote trabajando como abogado, pero tenía una gran soledad. No había gente con quien conversar de literatura. Entonces conocí a un abogado que escribía poemas, Hugo Vargas Tello. Él me llevó a presentar un día a Jaime Guzmán, que era el editor de Río Santa. Con él tuvimos una amistad inmediata, porque cuando yo llegué, la primera pregunta que me hizo fue: ¿te gusta José María Arguedas? Y yo le dije: es mi autor de cabecera. Entonces me dijo: desde este momento somos amigos. Yo comencé a colaborar en una revista que él sacaba que se llamaba Los Zorros. Esa revista tenía supuestamente como 20 colaboradores, pero en el fondo éramos 2, nada más, que nos cambiábamos de nombre y nos desdoblábamos. Sí, hacíamos de todo. Entonces, y era muy satírica y de mucha crítica. Había un alcalde de ese tiempo que lo teníamos como piñata, que todo el tiempo lo criticábamos, y cuando nos veía por la calle nos reclamaba, como decían, nos cuadraba. Pero un día dejamos de sacarlo y nos paró en la calle y nos reclamó porque no lo habíamos sacado. Sí, me dijo: gracias a ustedes me estoy haciendo popular acá en Chimbote. Entonces, yo en esa revista escribí una parte de mi primera novela, como un relato libre, ¿no? Y Jaime me dijo: ¿sabes qué? Ha pegado, a la gente le está gustando, me preguntan. Me dice: ¿por qué no escribes la segunda parte? Yo le digo: yo tengo la segunda parte y la tercera. ¿Y por qué no la haces en una novela? Yo le digo: ya tengo la novela escrita, está toda lista. Entonces así empezamos a publicar. Y entonces hay que publicar, y publicamos mi primera novela, que tuvo muy buena acogida, ¿no? Muy buena aceptación. Sí, y ahí empecé yo a escribir. Pero yo siempre tenía en mente, por ejemplo, novelizar los primeros pasos de Arguedas en Chimbote para escribir El zorro de arriba y El zorro de abajo. Esa era siempre mi obsesión. Y eso me llevó a escribir pues Llora Corazón, ¿no? Que habla de los días de Arguedas en Chimbote para escribir su novela póstuma. Yo creo que de alguna manera estoy marcado por Arguedas, porque ahora mi tesis del doctorado en filología es también sobre Arguedas. Sí, y me suceden cosas extraordinarias con Arguedas. Yo fui a trabajar a Puquio como policía, y era el lugar donde Arguedas había pasado parte de su infancia y su primera adolescencia, ¿no? Entonces, de alguna manera estoy ligado con él, y creo pues que es uno de los peruanos más extraordinarios que hemos tenido, ¿no?
Bueno, claro, hablar de Arguedas pues también es uno de los referentes de nuestras letras peruanas. También justo estaba revisando que tiene también artículos publicados, ¿no? Básicamente sobre el zorro de arriba y el zorro de abajo. Una obra pues que merece también la atención respectiva. Bueno, ¿qué libros suyos ya se han podido traducir a otras lenguas? Ya estando, pues, por ejemplo, ya en Europa, imagino que ya se han podido traducir. ¿Y cuál de todos sus libros le ha dado mayor satisfacción hasta el momento? Bueno, yo tengo muchas satisfacciones con mis libros. El que se está por traducir, por ejemplo, al alemán, ese camino existe. Tenemos un proyecto para traducirlo al alemán y al ruso. En eso estamos. Ojalá salga este año, ¿no? Pero, bueno, tengo 3 libros que han recibido premios. Pero el libro con el que más me he divertido escribiéndolo, pues, es el diluvio de Rosario Albina, ¿no? Porque es un libro que yo lo escribí casi a carcajadas, ¿no? Era muy ameno y yo mismo contaba los chistes, yo mismo me reía. Es un registro distinto, pues, de ese camino existe, que habla de la violencia y la guerra, ¿no? El otro es un libro casi del amor, de la pasión y de amores desenfrenados, de amor y de humor. Entonces, creo que me adapto bien a estos tipos de registros. Pero en realidad yo tengo mucho afecto por mis libros, ¿no? Mi primer libro creo que es el libro que mejor he escrito, Lancha Dorada, porque es un registro distinto, es un libro contado por un niño, ¿no? A la final es un escritor, adopta muchas personalidades, ¿no? Tiene una especie de esquizofrenia, dentro de él viven varias personas, hay un mundo paralelo que tiene en la mente y se va desdoblando en sus libros, ¿no? Yo siempre, o casi siempre, en mis novelas le doy la voz a 1 o 2 personajes. Entonces, y esos personajes tienen su personalidad. Entonces, no solamente le doy una voz, sino le doy una forma de ser. Entonces, creo que en el fondo yo también tengo distintas personalidades. Pero como dijo alguien, ¿no? Lo bueno de los escritores que son esquizofrénicos, que no tiran piedras ni matan, solamente escriben libros. Sí. Bueno, por ejemplo, Rulfo decía en algunas entrevistas que él ya tenía planificada, por ejemplo, en su mente Pedro Páramo. Y realmente le llegó a tomar poco tiempo, ¿no? El hecho de escribirla, ¿no? Por ejemplo, en su caso, ¿usted planifica las historias a detalles antes de poder escribirlas o las deja seguir sobre la marcha ya cuando está escribiendo? Yo creo que la misma historia te pide cierto rigor o cierta soltura. En realidad, para mí, el proceso de escribir, sentarme en la máquina y escribir, yo escribo muy rápido. Me toma unos cuantos meses escribir. El proceso estrictamente de escribir, el proceso mecánico. Pero la elaboración mental del libro, eso me tarda muchos años. Por ejemplo, Ese camino existe, me ha tomado como 25 años poder escribirlo, ¿no? Y bueno, yo no tanto como Rulfo, ¿no? Pero sí en algunos libros he tomado apuntes, me he hecho una especie de ayuda a memoria. Esa novela, Balada para los Arcángeles, que es una novela histórica, sí he tenido que tomar apuntes para no confundirme con los tiempos, ¿no? Y hay una multitud de personajes, y hay personajes históricos que están con otros nombres ficcionalizados, como Bolívar, Ramón Castilla, Sánchez Cerro, una serie de personajes que han destacado en la historia peruana. Entonces, obligatoriamente uno tiene que ceñirse a una cronología, ¿no? Pero hay otros libros que no, que son ya más productos de ficción, y yo me dejo llevar. Como yo siempre digo, ¿no? Para mí los libros es como una aventura, un viaje. Yo sé dónde empieza y dónde va a acabar, pero no sé lo que va a ocurrir en el medio, en la mitad de la aventura. Eso ya se va tejiendo poco a poco, porque escribir es como tejer. Texto viene de textil,
¿no? Es como ir haciendo una chompa que primero haces las mangas, el cuello, ¿no? El pecho, la espalda, así, vas llenando, ¿no? Pero en el fondo tú no sabes si puedes hacer un dibujo, ¿no? Un símbolo, algo. Entonces, el proceso de la escritura es en sí la aventura. Yo creo que eso es lo que mantiene vivo a un escritor, ¿no? Más que el producto acabado, la aventura, el viaje de escribir. Bueno, ¿cuál de todas sus creaciones hasta el momento le ha podido dar mayor dolor de cabeza, ¿no? Para poder culminarla? Y podríamos decir, ¿no? Y eso, ¿a qué se pudo haber debido, ¿no? ¿Por cuál fue la razón, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que he tenido dificultades para alcanzarle un cauce narrativo, ha sido ese camino existe. Porque son libros basados en experiencias personales y experiencias de terceros, ¿no? que yo tuve conocimiento. Entonces el trabajo fue difícil porque hay que darle un cauce narrativo a esos hechos reales, convertir la realidad real en una realidad ficticia, que es la literatura, que es la novela. Y eso es muy difícil. A mí me tomó más de 2 décadas, pero sobre todo fue un proceso casi catártico, porque yo tenía que librarme de ciertos demonios que no me soltaban, ¿no? Entonces acudí pues a terapias psicológicas, a ayudas profesionales para poder salir de eso. Lamentablemente en el cuerpo de la policía no había un tratamiento para las personas que regresábamos de zonas de emergencias, ¿no? Y yo conozco muchas personas que han perdido la razón o han quedado inválidos, que no han tenido la oportunidad como yo de salvarme a través de la literatura, ¿no? Claro, porque es una forma sí, de escapar, ¿no? Sí, esa novela y Días de Fuego son novelas muy cruentas y muy duras, ¿no? Y que, bueno, en algún momento la psicóloga que yo tenía me recetó que escribiera como terapia. Y antes de presentar mis libros en Chimbote, hace unos días, esta chica que ahora vive en Estados Unidos se enteró y me llamó por teléfono, ¿no? Y me dijo, ¿te acuerdas que te dije? Ya ves, dio efecto mi receta. Sí. Bueno, digamos, a ver, ¿qué recuerdos guarda, por ejemplo, de su primer libro, ¿no? ¿Guarda una gran estima por ese libro o no quisiera recordarse, ¿no? Esta es una pregunta, por ejemplo, que se le hizo a Vargas Llosa, ¿no? Con respecto a su primera publicación de su primer libro, y él guardaba algunos recelos, ¿no? Porque es una primera publicación y digamos que es un primer trabajo serio que digamos que se publica, ¿no? En el caso suyo, por ejemplo, ¿cómo fue esta primera publicación? ¿Qué experiencia? ¿Y qué cariño le guarda a ese primer libro? No, yo recuerdo muy bien a todos mis libros, tengo mucho cariño por él. Creo que Vargas Llosa lo dijo por Los Cachorros. Exacto. Que no era muy... Bueno, todos los libros empiezan pues para aprender. Uno aprende en el camino, ¿no? Como un jardinero aprende a cultivar. Por eso se dice que esto es un oficio, ¿no? No, nadie te enseña en la universidad a escribir libros o a ser un novelista. Es un oficio que se perfecciona con la práctica. Y lo que primero que uno hace no sale siempre bien, ¿no? Como decía mi padre, echando a perder se aprende, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Pero no, yo tengo mucho cariño por mis libros. Creo que Lancha Varada es el libro que yo alguna vez me pongo a pensar, si lo hubiera escrito con lo que sé ahora, sería un gran libro. Pero después digo, pero no tendría la espontaneidad y la riqueza, ¿no? que tiene ese libro, porque el niño que cuenta es un niño tan lleno de vida, tan lleno de energía. Es un libro de un chico que descubre el mundo, como los Bildungsroman, ¿no? Los libros de descubrimiento. Y es un libro donde este chico después muere en el bombardeo que hace la Marina al frontón, donde murieron los presos por los subversivos, ¿no? Entonces es un libro que no solamente eso, sino que aborda los problemas sociales como la migración, la industrialización. Yo tengo ese hálito arguediano de llevar a la ficción los procesos sociales. Yo he llevado, por ejemplo, el problema de la violencia política en el Perú,
y tengo un libro inédito escrito que está ambientado en Barcelona sobre las migraciones ya a nivel global, ¿no? Y sobre el problema con la otredad y las tribus urbanas en las sociedades altamente desarrolladas, ¿no? Que es un libro que espero publicar este año. Bueno, yo tengo la mala costumbre de escribir 3, 4, 5 cosas a la vez y van saliendo de a pocos, así, ¿no? Entonces tengo preparado para este año, por ejemplo, ya quiero acabar este verano, pensaba acabar acá en Perú un libro de ensayos sobre Arguedas, pero estoy correteando de un sitio a otro y no puedo sentarme a escribir muy tranquilo, ¿no? Y publicar este libro que te digo, y tengo otro libro de cuentos que está por salir, y así estoy siempre dándole a este asunto, ¿no? Para no perder la hilación. Por supuesto. Y hablando de la hilación, por ejemplo, ¿no? Para algunos se les hace complejo volver a retomar si uno deja de escribir por un tiempo, ¿no? En el caso suyo, por ejemplo, ¿cómo es? O sea, ¿le gustaría, por ejemplo, que la historia sea de manera consecutiva, no tener, digamos, que ese tiempo de poder parar, ¿no? Y cuando para, por ejemplo, para retornar nuevamente a escribir, ¿le resulta fácil? ¿Cómo es su, digamos, ¿no? Como su familiaridad con el propio texto? El problema es que yo nunca paro. Para mí escribir no es ningún sacrificio. Sí, yo creo, como decía Reynoso, que uno ejerce plenamente la libertad en la creación, ¿no? Y uno crea cuando es escritor a través de la escritura. Entonces yo me siento plenamente libre cuando escribo y me transporto a una dimensión que en el mundo real en el que vivo no lo puedo ejercer, ¿no? Yo puedo matar gente en mis libros, pero no puedo salir y matarme a todos los que se cruzan conmigo en la calle, ¿no? Soy un pequeño tiranuelo ahí, ¿no? Y no es que me satisfaga matar gente, pero, por ejemplo, tengo ese poder dentro de la narrativa, que no lo tengo en la vida real. Cuando hacía mi primera novela, mi hijo, que tenía unos años recién, estaba aprendiendo a leer y leía. Y seguía hoja por hoja, que yo iba avanzando, y me decía, papá, ¿ya lo mataste a de acá? Sí, pues hijo, lamentablemente. ¿Y cuándo lo matas al otro? ¿Y cuándo? Y después, cuando se enteró que había matado al personaje principal, se puso a llorar. Entonces, ese es el poder de la creación que uno no tiene en la vida real, ¿no? Es como un dios cojo, ¿no? Como un dios inválido, que puedes crear todo imaginando, pero en la vida real no tienes ningún poder. Pero yo siempre estoy enganchado en eso. Yo pienso que tengo un proceso mental un poco distinto, porque yo no me propongo hacer novelas. Las novelas solas se elaboran y agarran un cuerpo en mi mente. Entonces, sin que yo me proponga, mi mente sola está trabajando una novela futura. Y llega el momento que la tiene tan elaborada que esa misma novela me acucia y me lleva hacia la página en blanco, hacia la laptop, a escribir. Que si yo no le hago caso y me resisto, pues ya comienzo a sufrir ciertas alteraciones. Ya no veo las personas y no veo personajes. Y ya no veo la ciudad en que estoy caminando, sino la ciudad que mi mente se ha inventado. Entonces ahí ya puede haber problemas conmigo. Entonces lo más sano es sentarme a escribir para descargar todo eso, ¿no? Ese es mi proceso. Entonces casi yo no me propongo hacer las historias. Las historias fluyen solas y se organizan solas en mi mente. Entonces casi no es mucho sacrificio para mí. Muy bien. Bueno, con respecto, por ejemplo, a esta época del 80, podemos decir que existen múltiples creaciones literarias sobre lo acontecido, ¿no?, en el Perú en los años 80, pero muy pocas veces una novela ha evidenciado con tanta fidelidad, ¿no?, el horror de víctimas y victimarios, tanto militares, terroristas. ¿Qué le llegó a motivar, ¿no?, para poder escribir sobre este tema, aun cuando existen muchas páginas sobre este episodio, ¿no?, porque hay muchos que han ya escrito sobre esta época? ¿Y cree usted que aún se puede escribir más páginas sobre esta época que ha sufrido nuestro Perú? Por supuesto. Yo creo que en el Perú todavía hay un déficit de novelización.
Mire usted, nosotros en América, ¿no?, hemos salido muy tarde a la novela, ¿no? Nuestras primeras novelistas han sido mujeres, Clorinda Matos de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera, que fue ancachina. No, Carbonera tenía familia también, creo, en Nepeña. Y Teresa González Fanny, yo no sé si nació en Nepeña, pero llegó a vivir ahí. Ya, bueno, estas mujeres han sido nuestras pioneras en la literatura, en la novela, pero hemos tenido un novelista, casi un Vargas Llosa, del siglo XVII, que es Pablo de Olavide. Él nació en el Perú y se fue muy joven a España, y fue un boom en España, el novelista más famoso en España. Tú sabes que después de Cervantes, ya casi la novelística decayó en España. Y el novelista más famoso después de Cervantes llegó a ser Pablo de Olavide, que fue peruano, ¿no? Entonces siempre se dice que cuando sale una figura como Cervantes, pues castra varias generaciones. Y Cervantes vino con su hoz y castró generaciones de literatos españoles, como pasó con Vallejo, ¿no? Tuvo que pasar muchos años para que después vinieran los de la generación de poetas del 60, porque los que salieron después de Vallejo todos querían escribir como Vallejo. Sí, Vallejo los castró a todos. Bueno, el asunto es que como te dije, llevar a las páginas, a la novela, estos hechos de violencia, toma su tiempo y es muy terrible. Luis Alberto Sánchez decía que el Perú era una novela sin novelistas, porque teníamos tantas cosas que nos habían pasado en la historia y muy poca novelización al respecto. Entonces no habíamos novelizado nada del imperio de los incas, nada de la conquista, nada de la colonia, nada de la independencia, nada de la guerra con Chile, nada de los primeros años de la República. Recién se ha comenzado a novelar ya como oficio, por decir, a raíz de los escritores de la generación del 50, ¿no? Y Vargas Llosa considera que el primer novelista de oficio que vivió de lo que escribía fue Ciro Alegría, ¿no? Entonces estamos hablando a partir de 1935 con La Serpiente de Oro, ¿no? Entonces, somos un país que tenemos un déficit de novelización, pero hay mucha gente que ya se cansó de que se escriba sobre la violencia. Y eso es absurdo, porque a un creador tú no le puedes decir, no escribas de esto porque ya me cansaste, ¿no? Y siempre el hombre, no solamente en la novela, sino lo que ha pasado, por ejemplo, en la época de Sendero, se ha llevado no solamente a la novela, sino al cine, al teatro, a la música, a todo, al periodismo, a todo. Y lo que nosotros, por ejemplo, estamos recién tratando de novelizar a los hijos de la guerra que tuvimos, a las secuelas de la guerra, que es la gran criminalidad que tenemos ahora. Entonces yo me propuse hacer una novela sobre esto, y es esta de acá, Cosecha de tiburones. ¿Qué pasó con los peruanos, o con los hijos de esos peruanos que habían enfrentado Sendero Luminoso y no tenían trabajo, no tenían oportunidades de estudios, no tenían nada de parte del Estado? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, ellos habían vivido siempre en la violencia, y lo único que tuvieron a la mano fue la violencia, ¿no? Y con esa violencia tomaron las calles. Y esa es la violencia que vemos ahora. Los sicarios, los narcotraficantes. Si tú prendes la televisión, pues, y las noticias son terribles, ¿no? Entonces, no hemos tenido un plan, una política para los hijos de la violencia, ¿no? En Colombia y en México hay una gran literatura sobre esto. Y nosotros, a pesar de haber tenido una gran criminalidad, no hemos novelizado. Recién estamos dando los primeros pasos. Yo creo que mi novela puede ser quizá el primer paso
de novelizar eso, ¿no? Por eso que los críticos de Distrito 93, que es una editorial especializada en este tipo de literatura, la ha llamado la primera novela, ¿no?, policial a la peruana. Para ellos es la primera novela peruana sobre esta temática, ¿no? Entonces, no es que haya un cansancio sobre los temas de la violencia. La misma violencia te impulsa a escribir esto, ¿no? Y cada generación tiene toda la libertad y el derecho de ficcionalizar sobre sus problemas sociales. Más bien faltan. No es que haya abundancia, falta de esto. Falta. Cornejo Polar dijo, ¿no?, en un ensayo fabuloso que es Escribir en el aire, dijo que después de la guerra, ¿no?, nosotros nos habíamos quedado pues mudos, un mutis general, porque la guerra nos había pasmado. Entonces, los primeros años de la guerra no había literatura al respecto. Pero 10 años después, Mark Cox, un estudioso norteamericano, ¿no?, escribe un libro de ensayos también sobre esta temática y ya descubre que había 300 obras, entre novelas y cuentos. O sea, había casi lo que él llamó un boom de la literatura de la violencia, ¿no? Yo no quiero pensar que hay un boom, porque siempre nosotros hemos estado escribiendo de la violencia. Todo el tiempo. Desde el primer libro de Clorinda Mato de Turner es un libro de la violencia. Y no, lamentablemente nuestra literatura es la literatura de la violencia. Porque vivimos en una sociedad pues jaloneada por la violencia, ¿no? Quisiéramos escribir de cosas más amables, pero eso es lo que tenemos. Sí. Y eso hay que reinventarlo. Eso hay que reinventarlo. Correcto. Bueno, ¿cómo llegó a gestarse su novela Ese camino existe? Que dicho de paso, ¿no?, fue galardonado por el Premio Copé de Oro Internacional en 2011. ¿Cómo se gesta esta novela? Bueno, esta novela la gesté en mi mente, como siempre se gestan las cosas mías de mi literatura. Pero está ambientada desde un contingente, ¿no?, de policías y miembros de las Fuerzas Armadas que llegan a zona de emergencia, ¿no?, a Los Cabitos, a Huamanga, y de ahí son distribuidos a los distintos puntos de Ayacucho. Bueno, yo fui distribuido a un punto, a Huanta. Entonces, en Huanta estaba la base de la Marina de Guerra, que estaba sentada en el Estadio Municipal de Huanta. Yo no trabajaba directamente ahí, pero colaborábamos con ellos, porque la Policía de Investigaciones tenía una estación, casi en el centro de Huanta, al lado de una iglesia. Pero como nos llamaban para ciertas investigaciones, yo rápidamente me di cuenta de lo que sucedía ahí, en ese estadio. Y lo que sucedía, o lo que habían convertido en el estadio, era un campo de concentración y exterminio. Entonces entraban los sospechosos y ya no salían. O salían, pero para una fosa común. Entonces, yo me hice la promesa, se puede decir, a mí mismo, porque nadie me podía escuchar, ¿no? Me lo hice a mí mismo, que yo tenía que escribir sobre eso. Y eso es lo que llevé después a la ficción, ¿no? Entonces, es una recreación, ¿no?, que a veces las recreaciones resultan ser más contundentes que los mismos testimonios. Entonces, algunos consideran que esta es la mejor novela que se ha escrito sobre la época de la violencia, ¿no? Tengo muchos comentarios halagüeños sobre eso. Y yo creo que no es que sea la mejor, sino que está escrita de una manera distinta, ¿no? Con una información de primera mano, de primera fuente, con conocimiento de los familiares de las víctimas y todo eso. Por eso fue muy difícil desprenderme de mi condición de testigo y asumir una condición de creador. Eso es muy difícil. Es muy difícil cuando tú estás involucrado en eso, ¿no? Es muy difícil no acabar siendo un denunciante o escribir un testimonio, ¿no? Y en vez de eso escribir un libro de literatura, ¿no? Por eso que me tomó varios años.
Bueno, continuando. Por ejemplo, Vargas Llosa, a él le nace, por ejemplo, escribir la historia de los cachorros a partir de que él había oído una noticia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a Óscar Colchado, cuando él escribe también Tras las huellas de Lucero, a él le nace esto, poder escribir esta historia a partir de lo que le cuenta uno de sus estudiantes. Por ejemplo, en el caso del libro, Balada, para los Arcángeles, ¿cómo le nace esta historia a usted? Esta tiene una historia que es una historia, es la historia la historia de la novela. Yo leía desde muy niño periódicos antiguos que mi padre coleccionaba. Estaba en unas bolsas. Y un día abrí una de estas bolsas y habían periódicos amarillentos del Comercio. Y en la primera página, ¿no?, en el titular, habían unos recortes chicos, unos pequeños fragmentos que decían sucedió hace 100 años o sucedió hace 150 años, y daban pequeñas cosas fuera de lo común, extraordinarias que habían pasado. Entonces yo encontré que decía sucedió hace 100 años. El comandante gobernador de las provincias del norte del Perú, Juan de Dios Díaz, prohibió llorar a los indios. Eso me dejó a mí deslumbrado. ¿Cómo un hombre puede prohibir llorar a una persona? ¿Cómo se puede prohibir, cómo se puede constreñir los sentimientos, las emociones de la gente? Y cómo hay alguien, eso para mí es imposible. Pero yo quise conocer a ese hombre extrafalario que quiso controlar los sentimientos y las emociones de la gente, ¿no? Me pareció que era más que un dictador, ya era una persona que ya no estaba dentro de las causas de lo normal, ¿no? Entonces comencé a investigar sobre él. Llegué a encontrarlo en el 3er capítulo de Historia de la República, en Basadre. Ya hay un fragmento de él, ¿no?, donde él en 1860 él estaba encargado de develar una rebelión de inmigrantes. Había una política de inmigrantes vascos y se habían rebelado, no querían trabajar en los algodonales porque sufrían mucha explotación. Entonces a este señor se le encargó de velar ese pequeño motín. Y después lo seguí buscando, ¿no? Y llegué a este hecho en otro libro de historia. Sucede que después de la guerra con Chile estaban hartos de los lutos y los llantos, pero los indios moches, ¿no?, en las casonas todavía seguían velando a sus muertos por 7 días seguidos y llorándolos con alaridos. Entonces él estaba harto de eso y un día sacó una orden, un úcase, un edicto, y lo colgó en la puerta de la organización, ¿no? Está prohibido terminantemente llorar bajo pena de arresto y destierro. Entonces los indios no le hicieron caso y él intervino en un velorio, capturó a la gente y lo fue a dejar en el desierto del Alto Moche, en una carreta, con la orden determinante de nunca más ingresar a Trujillo. Eso a mí me pareció extraordinario. Era un hombre que comencé a seguirlo, yo lo he seguido desde niño. Pero lo más extraordinario que me pudo pasar es que después, conversando con mi padre, conversando con los hermanos de mi padre, mis tíos, este hombre llega a ser mi tatarabuelo. Sí. Entonces era el padre de 2 hijas muy hermosas, ¿no? Una era Inés Díaz y otra era Estela Díaz. Bueno, a Estelita Díaz vino un aventurero del sur del Perú que se llamaba Jesús Cueto. Y él era un mercachifle que iba por la costa del Perú llevando pues mercadería y vendiendo y seguramente estafando a la gente, ¿no?, con lo que vendía. Y él se robó un día a la hija del gobernador. Y ahí empieza toda la historia que yo cuento ahí en Balada para el Arcángel, ¿no? Entonces, fruto de
de ese hurto fue mi abuelo, ¿no? Y así viene. Entonces son una de las grandes casualidades, de las grandes revelaciones que me ha dado la lectura y la escritura, ¿no? Que uno, siguiendo la huella de este Jesús Cueto, yo he ido pues hasta el cementerio antiguo de Ica a ubicarlo, ¿no? Este señor se robó a esta mujer y después se la llevó a Ica, ¿no? Y ya no regresó. Pero el abuelo, Juan de Dios Díaz, rescató a sus nietos. Entonces yo fui al cementerio y me dieron unos libros muy grandes, unos anales de los entierros, y lo encontré. Estaba en un pabellón, ahí había sido enterrado. Cuando pedí que me lleven ese pabellón, el encargado del cementerio me dijo, solamente está acá en el registro, porque ese pabellón se cayó en un aluvión que hubo y solamente está acá. Y sobre ese pabellón hemos construido otro. Si quiero lo llevo que lo conozca, pero hay otros muertos ahora. Una anécdota. Bueno, interesante. Bueno, continuamos. Bueno, sobre su libro El hereje, ¿no? Que vendría a ser casi uno de sus primeros cuentos a nivel de publicación, ¿no? Porque ya empezaba a incursionar en una nueva etapa que vendría a ser el cuento. ¿Qué experiencia, qué nos podría decir de este libro? Bueno, yo creo que yo tengo un aliento para la novela, ¿no? Porque el aliento de un novelista es casi como el registro de un corredor de maratón. Entonces es a largo plazo y que no tienes mucho apuro para llegar rápido a la meta, ¿no? Y vas dosificando tus energías. La cosa es llegar bien, ¿no? Si puedes llegar campeón, en buena hora, pero la cosa es llegar bien, no desmayarte en el camino. En cambio, el aliento de un cuentista es el aliento de un corredor de 100 metros planos. Tienes que ser electrizante, rápido y ganar. Entonces es distinto, ¿no? Pero yo no tenía ese aliento. Entonces yo he hecho el proceso al revés. La mayoría de escritores empiezan escribiendo cuentos y acaban escribiendo novelas. Yo empecé escribiendo novelas y acabé, o no acabo porque no quiero acabar todavía, pero estoy ahora haciendo cuentos. Pero el asunto es que creo que le di tanto este aprendizaje que llegué a ser finalista en el premio Copé en cuentos, que a propósito es un cuento que todavía está inédito, ¿no? He escrito una colección de cuentos que se llama La venganza de John Lennon, que es el cuento este premiado, ¿no? Pero lo tengo en una colección ya de cuentos. Y en estos días de pandemia que estaba en Europa, he escrito otros 2 libros más de cuentos. Entonces, mientras que hacía mi ensayo sobre Arguedas, en mis ratos libres, escribía cuentos y he escrito también otro libro de corte policial, que es como una secuencia de Cosecha de tiburones, ¿no? Pero ya más grande, con personajes que recorren, se van del Perú escapando y recorren España. Toda una migración, una locura, casi como los detectives salvajes que dan saltos en distintos países, una cuestión así, ¿no? Y estoy escribiendo esa novela y estoy escribiendo otra novela ya ambientada netamente en Europa, ¿no? En Alemania y en Chechenia, ¿no? Porque he tenido oportunidad de leer unos testimonios de los refugiados chechenios a raíz de la invasión que sufrieron de Rusia, ¿no? Y son unos testimonios terribles. Uno de estos chicos que dio su testimonio participó después en el atentado de las Torres Gemelas. Entonces a mí me dio todo esto, me hizo volar la imaginación, ¿no? Y mi mente ya está trabajando con una novela de eso, y a veces me pongo a escribir algunos avances de esto, ¿no? Entonces estoy avanzando por varios frentes, ¿no? Como Napoleón, que avanzó por varios frentes y después lo derrotaron en uno solo. Pero yo no quiero que me derroten. Bueno, en esas estoy. Y ahora pues yo ya le he agarrado un gusto al cuento, ¿no? Y a mí me gusta. Y de esta colección, bueno, lógicamente que el cuento que más me gusta es El hereje, ¿no? Porque tiene otra connotación, no solamente es la historia, que la historia está ambientada en la época de la Inquisición, pero es una historia que se puede incluso recrear en la época actual. Porque más que la historia, eso es un alegato contra los prejuicios y contra las dictaduras,
¿no? Porque aquí el hereje en el fondo no es un hereje, sino es un hombre que tiene libertad de pensamiento, ¿no? Y es condenado por eso, ¿no? Entonces, como lo fue pues, Galileo, Giordano Bruno, Cervato, todos esos, ¿no? Ya. A ver, ¿qué escritores cree usted que han logrado influenciar en su escritura, por ejemplo? Uf. Claro, mencionaba Arguedas, ¿no? Pero yo tengo miles, no sé. Bueno, acá en el Perú, Arguedas, yo tengo esa impronta Arguedas de ficcionalizar los procesos sociales, ¿no? Y en algunos momentos me dejo llevar por el lirismo de Arguedas y cuando me doy cuenta lo corto inmediatamente, para que los lectores no se den cuenta. Para que no digan que es una Sí, imitación. sí. Y también de Ciro Alegría, ¿no? Ciro Alegría tiene esta novela fabulosa que es La Serpiente de Oro, donde el paisajismo, ¿no? Claro, ¿cómo te lo presento? Pues es inigualable, pues. Y parte de eso está en ese camino existe, ¿no? Los paisajes que yo describo, todos son tomados pues de Ciro Alegría o del mismo Arguedas, ¿no? Pero Ciro Alegría como descriptor de paisajes es insuperable, insuperable. Y no solamente el paisaje, sino también la geografía humana, o sea, la demografía, cómo cambian los hombres, o cómo determina la geografía al hombre, ¿no? En ese descenso de la ceja de selva, de la vertiente oriental a la selva baja, hay varios niveles, y en todos esos niveles hay un tipo de hombre. Claro, Entonces, ¿no? eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso. Desde Sartimbamba, arriba, ¿no? Baja hasta el Marañón y sigue bajando a la selva baja, y en cada capa hay un tipo distinto de peruano. Entonces, no solamente describe la geografía, sino también la geografía humana, que es lo fabuloso, ¿no? Pero tengo mucho Vargas Llosa, pues yo he sido un ladrón de Vargas Llosa, le he robado mucho sus técnicas. Algunas de sus técnicas las pongo ahí pues sutilmente, ¿no? Para que no se den cuenta que soy choro, pero ahí están, hay muchas de esas, ¿no? Sobre todo sus diálogos telescópicos que me gustan mucho, bueno, los diálogos telescópicos pues él también los ha robado de otros. Entonces el ladrón que roba al ladrón no tiene pena, ¿no? No tiene pena. Y también de Carlos Eduardo Zabaleta, ¿no? Y ahí hay menos latrocinio porque es ancachino, pues nos hemos robado entre familia. Sí, todo queda en familia. Sí, todo lo que es el monólogo interior, que él también lo robó de otro, lo robó de Joyce. Entonces, la literatura está llena de ladrones, entonces por ese lado no tenemos mucha pena. Y así, pues, yo trato de... Alguien dijo alguna vez, el novelista perfecto sería aquel que logra juntar, ¿no?, la profundidad psicológica de Dostoyevsky con el aliento épico de Tolstoy. Y yo trato de juntar los dos, ¿no? A veces me liga, a veces no me liga, pero estoy siempre en ese proceso, ¿no? Entonces estoy marcado por la epicidad, me gustan las cuestiones que marcan, ¿no?, a nivel macro un país, pero también me gusta la profundidad psicológica porque en las novelas o en los cuentos lo que el lector recuerda siempre es a un personaje. Tú te vas a olvidar de todo, pero el personaje tiene que ser entrañable. Entonces el escritor tiene que tener un cuidado sumo para construir a sus personajes. Y yo creo que en eso yo tengo mucha influencia de Dostoyevsky, ¿no? Entonces, hay de todo, pues, pero la literatura, pues, europea es fabulosa, pues, la americana, creo que más que un escritor, yo soy un lector enfermizo, ¿no? Y a raíz de leer a George Steiner, él decía que el verdadero lector escribe con un bloc y un lapicero al costado, porque después de su lectura tiene otro libro para escribir. Entonces yo era un lector muy disperso, muy desordenado, y comencé a seguir este ejemplo, y ahora escribo libros de ensayo, siguiendo a George Steiner, ¿no? Ya tengo 3 textos de ensayo que es de esta afición de leer y anotar, no al margen del libro, sino anotar en un blog aparte.
¿no? Y ya vas construyendo un libro, ¿no? Yo tengo ya varios libros de ensayo que tengo en mente desarrollar a raíz de esta práctica. ¿Por qué el escribir siempre pensando en el Perú? Así se encuentra lejos. Porque definitivamente yo creo que escribo para el Perú y escribo en peruano, en un idioma que yo... Ahí también está la impronta de Arguedas, ¿no? Arguedas inventó un idioma para escribir sus historias ambientadas en el sur, en la sierra del sur de Perú. Y cuando Arguedas vino a Chimbote, descubrió que en Chimbote no hablaban como en el sur de Perú. Y se descubrió que el idioma que él se había inventado era insuficiente para contar la historia de la gran migración y de la gran industrialización de Chimbote. Entonces, sin esa herramienta que él manejaba a la perfección, él se tiró a la aventura a escribir El zorro de arriba y El zorro de abajo. Lo que hacía era grababa a la gente y después transcribía. Y salió pues a veces unos monólogos caóticos, no paralógicos, como los monólogos de Moncada, por ejemplo, ¿no? Entonces él quiso llevar el habla que él había descubierto y que lo deslumbraba, que no conocía, tal cual era, ¿no? Pero yo creo que el habla se tiene que ficcionalizar también. El habla que Arguedas da a sus personajes de la Sierra del Sur no es el habla de ellos, porque esos personajes hablan en quechua. Entonces él inventó un idioma perturbado por el quechua. Entonces es un habla que es inventado. Y ese es el gran logro de Arguedas, ¿no? Que poquísimos escritores logran. Entonces yo traté de inventar un habla para el poblador de la costa del norte del Perú, que es el diluvio de Rosario Albina. Hay un habla que está recogido con muchos modismos, muchas palabras y frases antiguas que yo escuché a mis abuelas. De eso está hecho, ¿no? Y hay una riqueza lingüística por eso. Porque después de todo, una novela es un artefacto verbal. Tienes que tener una buena historia, buenos personajes, pero si no tienes el habla, si no has logrado asimilar y desentrañar el habla y llevarlo a tu libro, toda esta historia y estos personajes se quedan en el aire. Porque el armazón de este artefacto es el verbo, la palabra. Y si tú no te has interiorizado en el manejo del habla, no has convertido esa novela en un artefacto verbal, lo demás se cae. El artefacto verbal es la historia construida con palabras. Entonces son las palabras los verdaderos protagonistas, no los personajes ni la historia, la palabra. Entonces a eso tiene que apuntar el escribidor, ¿no? Por eso es muy importante que antes de ser escribidor sea lector, y antes de ser lector sea chismoso, porque tiene que tener los oídos muy abiertos para captar el habla de la gente, ¿sí? Y sobre todo las hablas que se dicen en voz baja, ¿no? Eso es lo que hago yo, ¿no? Y eso es lo que traduzco en mis libros, ¿no? Cada uno tiene sus propios procedimientos, ¿no? Como te dije, este es un oficio y uno descubre sus estrategias y sus habilidades en el ejercicio, ¿no? Es bueno leer a los demás, pero es mejor cuando uno desarrolla sus propias habilidades, ¿sí? Y eso no te lo enseña nadie, pues, ¿no? Muchas gracias, más bien, maestro Fernando Cueto, para estar aquí en la ciudad de Huaraz, poder hacer también esta visita. Bueno, y el día de hoy se va a dar la presentación de los libros, Cosecha de tiburones y Viaje a través de la piel. A través de la piel. Y también va a ser presentada el día de hoy en la sala Sur, si no me equivoco, en la ciudad de Huaraz. Quedan cordialmente invitados todos también y nuevamente, ¿no? Darle las gracias, bueno, agradecer a la gracias a ustedes por la deferencia, gracias siempre. Huaraz me recibe muy bien, es una ciudad entrañable para mí, muy querible, lo llevo siempre, como el Perú, a Chimbote, a Huaraz, lo llevo siempre conmigo. Arguedas, Reynoso me dijo un día, para que no extrañes al Perú, entráñalo, trágatelo y llévatelo dentro de ti en las tripas. Así va a estar el Perú contigo por donde vayas. Bueno, Reynoso fue uno de mis grandes maestros y yo le prometí, antes que se muera, que yo iba a escribir un libro sobre su literatura.
Yo ya había escrito 2 libros anteriores de ensayos, pero creo que este es un ensayo diferente porque es un ensayo que está lleno de afecto, ¿no? A Osvaldo, que me parece que después de Arguedas es el escritor más querido en el Perú. Bueno, a Arguedas le decían Taita, y yo tuve la oportunidad de escuchar que una vez a Reynoso le dijeron Taita, pero le decían maestro, le decían todo, ¿no? Por eso cuando me dicen maestro yo pienso que es demasiado, porque no estoy a la altura de ellos, obviamente, ¿no? Son muy grandes, son inalcanzables, ¿no? Bueno, uno no sabe cuánto va a crecer después de muerto, porque los escritores crecen después de muerto, ¿no? Bueno, yo no le pongo muchas fichas nunca creo en mí después de muerto. Me gusta mucho la vida y quiero todo lo que me pase ahora. Lo demás ya es parte de la novela. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, maestro. Gracias.